información. A nosotros nos encanta darles opciones de lectura para todos ustedes, pero a los niños, qué importante, Yanka, es fomentarles este hábito. Bueno, sí, siempre Editorial Forja tiene grandes títulos, ¿sí? Y estuvimos hablando, tú justo te había ido a hacer una nota y vino también otra autora sobre un libro para niños también, que tiene que ver un poco con la alimentación. Y este en particular que vamos a revisar hoy día es sobre este libro que se llama Terremoto. Así que no es. tiene que ver con el que los niños se portan mal o qué sé yo, No, sino que sean un terremoto ellos. Tiene que ver cómo podemos reaccionar frente a algún movimiento sísmico, un terremoto específicamente, pero de la mirada de un niño. Exactamente, o niña. Sí. Vamos a conversar esta mañana con Denise Quesada. Ella es periodista, además de escritora, y la tenemos online. Te saludamos desde el estudio. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están, Giancarlo y Alejandra? Muy bien, muchas gracias por el tiempo que te tomas. Bueno, sabemos que tú eres de Santiago, pero en este minuto andas en Arica y generalmente te mueves por todos lados por el tema de tus libros. Así que gracias por el tiempo que nos das para conversar sobre Terremoto, que es un muy lindo libro. Muchas gracias. Sí, acá ando porque mi primer libro es lectura obligatoria en muchos colegios del país. Así que ahí me muevo dando charlas y también por el trabajo de mi marido. Pero cuéntanos un poco más. ¿Cuándo nace? ¿En qué momento decides escribirlo? ¿Cuál es el público objetivo? Ay, ahí lo tienes. Nosotros aquí también aquí en el estudio. Sí, claro, aquí está, ¿ves? Sí. Y promocionando también ahí el libro. ¿Cómo nace? Bueno, Terremoto nace después de dar más de 100, 200 charlas a lo largo de Chile de mi primer y segundo libro, mi 27F, que habla del terremoto del 27F del año 2010 que vivimos acá en Chile. Y al darme cuenta que era una necesidad en los colegios y en las empresas que yo daba estas charlas, que había un nicho, que eran los más pequeñitos que no habían vivido, la mayoría, o sea, todos los de esa edad no habían vivido ningún terremoto. Claro. Algunos temblores que otros, pero no tenían mayor información. Incluso algunos, cuando empiezan mis charlas, yo doy unos videos de noticias que salieron en ese momento y creen que es una película, que es una serie, es ficción. Y yo les explico que ese es un video real, parte de lo que yo viví, que nuestro país vivió. Entonces quedan realmente impactados. Y por más que existan estas operaciones en los colegios, en algunas empresas, tienen algunas pequeñas indicaciones, son un país altamente sísmico, vulnerable, puedo decir, que somos muy vulnerables, que todavía nos falta mucho para poder entender que al estar informados, al estar educados, podemos minimizar mucho los daños, tanto físicos como estructurales. Ahora, Denise, bueno, este libro que va orientado específicamente para los niños, ¿verdad? ¿Cómo aborda, a grosso modo, ¿no? ¿Cómo aborda estas situaciones que son hasta para un adulto muy complicadas? Pero bueno, nosotros tuvimos el gusto y el placer de vivir el terremoto, donde realmente hay muchas familias que sufrieron mucho, que se cayeron muchas casas, otros que tienen problemas mayores, y para una gran cantidad de personas también solo un susto bien grande, ¿no? Luego post terremoto también situaciones muy, muy complicadas. Entonces para un adulto es difícil poder tener el control, ¿verdad? ¿Cómo lo abordas para los niños? ¿Cómo lo abordo? Es un lenguaje, es una historia real. Para empezar, acá mi hijo estaba inubicable en este primer libro, y acá Matías cuenta la historia. Y mientras avanza Matías, que cuenta su historia con un vocabulario de niño, de niño de 8 años, mientras él avanza, va él preguntando y al mismo momento se va respondiendo. Oye, pero ¿qué pasa? Está temblando, es un sismo. ¿Pero qué es lo que es un sismo? Entonces el libro lo responde. Es un terremoto. También responde con palabras de niño qué es un terremoto, qué es un tsunami, qué son las réplicas. Entonces a medida que avanza, este niñito Matías educa y previene y enseña qué debe pasar, qué debe hacer si esto llega a suceder.
lo calma un poco este niño, decir, sabes que a mí me pasó esto, me está pasando lo mismo y yo actué de tal forma y te estoy enseñando, te estoy educando para que tú entiendas que en cualquier momento te puede pasar y debes tomarlo con tranquilidad y si te proteges bien, no te va a pasar nada. Porque acá lo primero, si uno está educado, previene y no lamenta. Claro. Lo calma. Tú nos dices, claro, principalmente que claro, muchos pueden pensar, no es meterles miedo, es tal vez tocar temas que a veces como adultos ni siquiera saben bien cómo explicarles, porque a ellos mismos pueden generarles muchísimo miedo o el no saber cómo actuar, ¿cierto? Y precisamente tú nos mencionabas esa palabra, la calma. Acá dices algo bien importante, que de repente los adultos, yo creo que muchos adultos no saben términos o cómo actuar. Entonces este es un libro que pone un tremendo tema en la familia, en la mesa, para que al menos una vez a la semana, una vez al mes se converse, se diga cuál es el plan de acción, porque acá al final del libro te dice qué debes tener, qué debes chequear mensualmente en caso de terremoto. Entonces es un libro que enseña, que educa, pero también te dice qué debes hacer en caso de terremoto. Es un libro que, si bien es para los niños, este libro lo puede leer fácilmente un adulto y puede aprender. Claro. Es un libro que nos enseña desde temprana edad, pero hasta un adulto mayor puede leerlo y saber y entender qué diferencia hay entre una escala de Mercalli, una escala de Richter, y decir que son cosas inevitables. Cuando hay un terremoto es algo que no se puede evitar y que no son culpa de nadie. Denise, bueno, según la información que tenemos, ustedes lo presentaron el 15 de octubre en las dependencias de Senapred, ¿no? Sí. Eso fue así. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue esta presentación? ¿Cómo se lo tomaron la gente que mostraste tu libro y tu trabajo? Fue una presentación muy, muy bonita, con buena asistencia. Fue la subsecretaria de la niñez, que eso fue muy favorable, porque ella le gustó el libro y le propuso a Senapred que hay que hacer una bajada. Que este es un libro que sí debe tener los jardines infantiles y los colegios, porque necesitamos, como estuvo en su momento la cultura cívica, yo creo que la cultura sísmica. Claro. Debemos tener algo permanente que no encuentre ningún niño desprevenido, que nos pille, en este caso, informados, y así no podamos lamentar nunca más un terremoto como lo que pasó el 27 de febrero del año 2010. Y además, Denise, a veces cuando ya ocurre, lamentablemente, porque veo que acá también mencionas el tema del tsunami, cuando ya ocurre, muchas veces los padres, para evitar que los niños se asusten más, se traumen más, disfrazan un poquito lo ocurrido con otro tipo de palabras o no sé, se inventan historias. Sin embargo, considero que en este libro está todo explicado desde lo que es, sin fantasía, ¿cierto? Para que entiendan la realidad de lo que puede ser, de las horas que tardan en llegar, en poder volver a su casa. Así es, por eso te decía, es una historia real, es información verídica, entonces es un libro que cuenta un cuento, pero de un hecho real, con información. La mochila es exactamente la mochila que ocupa y recomienda Senapred. Uh-huh. Entonces es un libro informativo que debería ser obligatorio, no es que lo diga yo, en la mayoría o en todos los colegios de nuestro país. Denise, entendiendo de que este libro que escribiste y el anterior, ¿cierto?, que nos mostraste, imagino, y claro que sí, tiene que haber un proceso investigativo donde tuviste que empaparte de todo, la información real, de lo que se necesita, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer en estos casos. Bajo tu experiencia y todo lo que has aprendido también a lo largo de esta escritura, ¿en qué fallamos nosotros en el último terremoto aquí en Chile? ¿Qué puede ser? Ahí está la respuesta de lo que hemos estado hablando, la desinformación. Desinformación, ¿ah? Yo creo que somos una población altamente desinformada y al no
al no tener esta cultura sísmica y llevar empapado que somos un país, o sea, esto deberíamos haberlo, este libro, no mío, pero esto debería venir, y estos libros y estas charlas y esta lectura obligatoria, lo que hablo con muchos profesores a lo largo de Chile. O sea, entiendo que hay libros que son cuentos entretenidos, pero necesitamos libros de testimonios reales, de hechos reales, porque no podemos seguir lamentando hechos puntuales como lo que ocurrió en el 2010 por estar desinformados o por no entender que somos un país altamente sísmico y debemos vivir como Estados Unidos puede vivir en torno a los huracanes. Nosotros somos un país altamente sísmico y sabemos que pronto debe ocurrir un terremoto, porque hace 12, 13 años que no hay un terremoto en Chile. Entonces, yo creo que la falta de información, la falta de llevar al tema a la mesa como algo normal, ponernos en el caso de que ocurriera esto es lo que debemos hacer. Y sí, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Es temblor? Claro, ahí viene un terremoto, o no, sabes que puede ocurrir un tsunami. Y el tsunami no siempre, la gente cree que si la ola se recoge, hay tsunami. No, hay diferentes tipos, 3 o 4 formas en que puede haber un tsunami. Y si están cerca del mar, simplemente deben evacuar. O sea, yo creo que acá hasta el momento no hay ningún superhéroe que puede decir yo me quedo acá y no va a pasar nada. Entonces, lo principal que le pido tanto a los padres como a los adultos, yo creo que hay una población, explicaba ese día el jefe de gabinete de Senapred, que hay una población muy importante. No recuerdo el número exacto que dijo en ese momento, 10.000, 12.000 niños en Chile que no han vivido un terremoto y que están altamente vulnerables porque no saben lo que deben hacer. Entonces les pido y agradezco este espacio de ustedes de que informan, porque más que un libro, esto es una guía que deben tener las familias en Chile. No, bueno, agradecerte a ti porque te preocupaste por este sector de la población que, claro, a veces pensamos que nosotros como adultos somos quienes tenemos que protegerlos y tener toda la información, y no, ellos también tienen derecho a tenerla. A veces incluso los niños están más atentos, por ejemplo, a lo que son las señaléticas. Claro. O qué es lo que tienen que tener, una mochila, como nos decías, o primeros auxilios, lo retienen incluso mejor que los adultos. Claro. Así es, y ellos son los encargados de decirle, oye papá, ¿sabes qué? Esta mochila, yo creo que ellos son los que deben decir, oye papá, tenemos la mochila, ¿qué nos falta? Tenemos el agua, tenemos el torelata, tenemos la linterna, tenemos la radio, porque sabemos que son elementos fundamentales. Yo cuento en mi primer libro que yo en realidad recorrí 420 kilómetros en busca de mi hijo, y yo salí corriendo sin llevar absolutamente nada. O sea, no me mató el terremoto, pero pudo haberme matado el no estar preparada en ese momento. Claro. Y bueno, en base a esa experiencia también se ha convertido en uno de los libros también más leídos, o sea, obligatoriamente para muchos jóvenes también, y eso se agradece muchísimo. Yo creo que esta guía terremoto para los más pequeños es súper interesante y súper importante que, como tú lo dices, Denise, que lo pueda tener a lo mejor algunos jardines, algunas guarderías, ¿cómo se llaman? After school también, que son después del colegio, como lecturas también de conocimiento. Claro. Vienen homeschool. No, yo creo que definitivamente, como decía la subsecretaria de la Niñez y el jefe de gabinete de Senapred, es un libro que debe estar en todas las bibliotecas públicas, en los jardines infantiles, en los homeschool, en los colegios. Y a los niños hay que enseñarles desde primera edad una cultura sísmica. Estamos al debe, y yo creo que llegó el momento de iniciar esta campaña de fomentar esta cultura sísmica a través de la enseñanza. No, tenemos que prevenir y no lamentar. Te agradecemos muchísimo, Denise, y también fomentar la lectura. Ya lo decíamos al inicio de la entrevista, que a veces los niños no leen la cantidad de tiempo que deberían, pasamos más tiempo en la pantalla nosotros como adultos, y también los niños, por supuesto, que observan esto. Entonces es hacer que se genere ese momento familiar en el que los adultos puedan compartir un tiempo, además tan importante como es la cultura, la lectura precisamente, y de temas tan importantes.
Así es, así que apoyando y fomentando la lectura y la prevención, dos cosas en un solo libro. Así que los invito a leer Terremoto de Editorial Forja para que evitemos volver a lamentar. Muchas gracias, Denise. Bueno, y le mandamos un cariñoso abrazo ahí a Romina Lira también, que es la ilustradora de este libro. Romina Lira hizo un excelente trabajo. Maravillosa. Que ella se empapó de la historia y pudo plasmar esta historia en estas imágenes preciosas, en estas ilustraciones. Sí, muy lindas ilustraciones. Denise, te agradecemos el tiempo que te tomas para hablar con nosotros. La invitación es obvio, la lógica, ¿no? Que se vayan a Editorial Forja. Ahí está el libro para que lo puedan adquirir, o bien en las principales librerías de nuestro país pueden adquirir este libro llamado Terremoto de Denise Quesada. Ahí está. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, que te vaya bien. Denise. Bien, vamos a hacer una pausa nuevamente. Yanka, tú te quedas todavía con nosotros. ¿Sí? Ya, bueno, una pausa. No sé, pues, si me queréis dejar aquí. Ya venimos, los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos un programazo. A la vuelta vamos a estar conversando con nuestra abogada y es parte de la familia, Paola Marín. Así es, así que hacemos la pausa y ya volvemos con mucho más de Tu Conexión Matinal. No se vaya.